que iba a haber una sección en la cual hay preguntas y etcétera. Sí, se tiene o ya no. Ok, vamos a hacer lo siguiente. El pastor Camelas nos está solicitando. Queremos y quieren hacer una sección de preguntas en la cual, si algún líder tiene alguna pregunta específica, a continuación lo vamos a poder hacer. Gracias. Hay una petición y queremos cumplirla. El apóstol Yerton, ustedes lo conocen y ustedes saben, es un hombre tan sencillo, tan humilde, y la verdad es que es una bendición. Y yo sé que hay algunas preguntas por parte de ustedes en las que queremos relajadamente abrir una sesión o un tiempo en el cual ustedes se sientan con toda la libertad de preguntar y decir: ¿qué onda? ¿Cómo se hace esto? ¿Por qué estás ahí? Etcétera, etcétera. Y que usted se sienta con toda la tranquilidad de poderlo hacer. Nada que ocultar, me dice. Ok, perfecto. Vamos a hacer esta dinámica. Si alguien tiene alguna pregunta, los que están de servidores acá les van a hacer llegar un micrófono para que por favor lo puedan hacer y aquí el hermano y el apóstol nos puedan contestar. Así que si alguien tiene alguna duda, por favor levante su mano y con mucho gusto le vamos a pasar el micrófono. Ok, sin miedo. No todos a la vez, porque si no, no podemos contestar. Una pregunta del ministerio. A ver, ¿quién es? Bendiciones, mis amados hermanos, aprovechando la cobertura de nuestro apóstol Yerton, quisiera preguntarles ¿en qué tiempo o en qué momento llega un líder a una madurez espiritual? Thank you. There are very many similarities between the natural and the spiritual. Hay muchas cosas similares entre lo natural y lo espiritual, Because it's the same God that creates both. porque es el mismo Dios que creó ambas It cosas. takes about 20 years to make a man. Aproximadamente 20 años para que alguien sea un hombre, It takes about 20 years to make a man of God. y aproximadamente se requieren 20 años para ser un hombre de Dios. You cannot rush maturity. No se puede empujar o apresurar la madurez. When I see someone trying to rush maturity, I know that's a sign of immaturity. Cuando yo veo que alguien está apresurando la madurez, me doy cuenta, eso es un signo de inmadurez. So it's a very good question. Thank Muy buena you. pregunta. Muy buena pregunta. ¿Alguien más? Yes, a hand over here. Ahí hay una mano. Ayúdenos. Sí, sí. Bueno, es una pregunta que yo creo que a muchos de nosotros nos... Hable más fuerte porque Ok, no se oye. es una pregunta que yo creo que nos podría ayudar a todos a entender, porque muchas veces surge la duda, ¿no? Acerca de cuál es la pequeña diferencia entre una persona que sigue a Cristo y una persona que no conoce a Cristo. ¿Cuál es la pequeña diferencia que nos hace decir que tenemos al Espíritu y quién no? Ahí está la respuesta. What is the difference between a person that doesn't know God and a person that knows God? Okay. And a person Good who question. has God and who doesn't have the Spirit Very of God. good question. Buena pregunta. In the book of Genesis, when God created Adam and Eve, En el libro de Génesis, cuando Dios crea a Adán y Eva, and he gave commandments to Adam le da mandatos a Adán of the tree of knowledge of good and evil. del árbol de la ciencia del bien y del mal. He said, do not eat of that, because the day that you eat of it, dying you shall surely die. Y él les dice, no coman de ese fruto porque el día que ustedes comieren, ciertamente morirán. In the Hebrew, that literally says, En el hebreo literalmente dice, dying you shall continue to die. muriendo, continuamente seguirán muriendo.
So when Adam and Eve rebelled against God and ate of the forbidden tree, Cuando Adán y Eva comen del fruto prohibido, rebelándose de Dios, immediately their spirit died. inmediatamente su espíritu muere. Physically, Adam didn't die. Físicamente Adán no murió. According to the Bible, he lived another 930 years. De acuerdo a la Biblia, él sigue viviendo 930 años. That's pretty good. Muy bien, ¿no? That's better than anybody here tonight. Creo que está mejor que cualquiera de los que estamos aquí esta noche. He didn't die immediately physically, No muere inmediatamente but he físicamente, died immediately spiritually. pero inmediatamente muere And then espiritualmente. it started to work the process of death in his body. Y empieza a operar el proceso de muerte en su cuerpo. And that's why our bodies Y die. por eso es que nuestros cuerpos mueren. It's one of the mysteries of life. Ese es uno de los misterios de la vida. There's not one cell in your body that's over 7 years old. No hay ninguna célula de tu cuerpo que tenga más de 7 años de vida, Because your cells are continually replacing themselves. porque tus células continuamente se están reemplazando. So that literally means Literalmente significa that none of us are more than 7 years old. que ninguno de nosotros tiene más de 7 años de edad. Why do we get old? Entonces, ¿por qué envejecemos? Why do we die? ¿Por qué morimos? Because of that principle. Por- Dying, you shall continue to die. Por ese principio, muriendo, continuarás Now, muriendo. that's the first Adam. Bien, esa es la primera cosa. The second Adam, Jesus Christ, came to reverse this curse of death. Este fue el primer Adán, pero en el segundo Adán Jesús viene para darle la vuelta a la maldición de la muerte. And that's what Jesus is called there in 1 Corinthians, the 15th chapter. Y eso es lo que Jesús dice en 1 Corintios 15. He's called the last Adam. A él se le conoce como el segundo Adán. So the first Adam brought a curse, the last Adam brings a blessing. El primer Adán trae una maldición, el segundo Adán trae una When bendición. he died on the cross, he paid the penalty for our sin, Cuando muere en la cruz, él paga el precio de nuestros pecados, so that everybody that believes on him, it reverses the curse. para que todo aquel que cree en él va a darle la vuelta a la maldición. And we have eternal life. Y es donde tenemos vida eterna. Not when we die and go to heaven, we have eternal life when we believe. No cuando muramos y nos vayamos al cielo, no, sino tenemos vida eterna cuando creemos. But that's a spiritual life, Pero esa es una vida espiritual, not a physical life. no es una vida física. That's why if you come to the altar and pray with a bald head, Por eso you es will que- get up and still have a bald head. Por eso es que si vienes al altar y oras siendo calvo, te se levantará siendo calvo. If you come and pray with hearing aids, you'll get up still having hearing aids. Si vienes y tienes tus audífonos acá para escuchar bien, te vas a levantar del altar y seguirás con esos auriculares. Because it's not a physical rebirth, it's a spiritual rebirth. Porque no hay un cambio que sea físico, sino el cambio es espiritual. So that's basically the difference between a believer and an unbeliever. Básicamente esa es la diferencia entre el creyente y el no creyente. The believer has life El, in cre- their spirit. el creyente tiene vida en su espíritu. They've been born of God. Han sido nacidos o renacidos de Born Dios, again. vueltos a nacer otra But the vez. sinner, the unbeliever, their spirit is dead. Pero el no creyente, su espíritu está muerto. Does that answer your question? ¿Da respuesta? I could talk about this a long time because it's a wonderful question. Perdón, que quisiera seguir hablando de esto porque es una pregunta muy buena. But I think that explains what I'm trying to say. Pero creo que eso explica lo que te quiero dar a entender. Okay, another question. Bien, ¿alguna otra pregunta más? No todos a la vez. Ah, ok, acá. Va corriendo la hermana, va corriendo, va corriendo. Gracias. Buenas noches. Más que pregunta, a mí me gustaría escuchar a nuestro apóstol. Okay. Veo que lo he admirado a lo largo de la jornada y me hace imaginar a lo largo de las prédicas, a lo largo de los temas. Quisiera yo imaginar en este momento el apóstol, si se imaginara a Jesús en este momento,
y tuviera la oportunidad de hablarles solo a adolescentes, ¿qué les diría Jesús en esta época, en este momento? ¿Qué cree usted que le diría a los jóvenes, a los adolescentes? He says that if let's say that Christ is with us, what Christ can say to the youth? What do you think that Christ can tell to the youth at this time? Say to them now. Yeah. I'm not sure that I understand exactly what he means, but If you are Christ, let's say that you're Christ. I'm not. What, no, I know that, but or if you can listen, Christ, what Christ will say to the youth at this time, Okay. at this time. Well, the best thing to know what Christ is saying to you is to read the Bible. Bueno, lo mejor que necesitamos saber que Cristo le dice a cualquiera es leyendo la Biblia. Now, the more you read the Bible, the more that you will understand what you're reading. Y a medida en que entre más leemos la Biblia, mejor entendimiento vamos a tener. And I'm assuming, of course, that you are a believer, Asumo que tú eres creyente, a follower of Jesus Christ. seguidor de Cristo. So your spirit is alive. Así es que tu espíritu está vivo. Now you need to fill your mind with God's thoughts. Ahora necesitamos llenar nuestra mente con los pensamientos de Dios. And as you fill your mind with the Word of God, the Holy Spirit will begin to quicken certain verses, make it come alive to you. Y al estar llenando nuestra mente de Cristo, el Espíritu va a hacer que varios de esos versículos cobren vida en el espíritu de And cada that's quien. how I determine what God is saying to me. De esa manera yo determino cómo Cristo me está diciendo a mí algo. I read the Bible, Leo la Biblia, I pray over my oro Bible, sobre mi Biblia, and whatever the Holy Spirit makes come alive to me, Y lo I que- know He's talking to me about that. y lo que el Espíritu de Dios está trayendo, cobrando vida, eso es lo que Él está hablándome a mí. Now, I do understand that we're coming toward the end of the age. Ahora entiendo, estamos llegando al final de los tiempos. There's many signs that we are approaching the time when Christ will return. Y hay muchas señales que se están cumpliendo a medida en que Cristo está por venir. But we don't know how many years that will be. Pero no sabemos cuántos años se va a tomar, So we need to be doing what Jesus told us to do por lo que necesitamos estar haciendo lo que Jesús nos ha dicho hacer until the time when Christ returns. hasta el momento en el que Cristo regrese. And I think that varies from one young person to another young person. Y yo creo que esto va de un joven a otro joven. God doesn't call all of us to do the same things. Dios no nos ha llamado a hacer todos lo mismo. We're all working for Christ. Todos estamos trabajando para We're all Cristo. serving Christ. Todos estamos sirviendo a Cristo. But it's like this natural body. Pero es como este cuerpo natural. Your heart is very important. El corazón es importante, It's full of blood. está lleno de sangre. But your stomach's also important. It's full of acid. Pero el estómago también es importante y está lleno de ácidos. Your lungs are also important. They're full of air. Los pulmones también son importantes y están llenos de aire. So they're all vital organs, Así es que todos son órganos vitales, but they serve the body in a different way. pero están sirviendo al cuerpo de diferente manera. So that would be the way I would answer it. You need to read your Bible. Así es que eso es lo que yo les diría. You Lean need su to Biblia, Pray over your Bible. oren sobre la Biblia And what God makes come alive to you, Y lo you que- need to pay close attention because He's talking to y you. lo que Dios entonces traiga así como algo de vida, eso es lo que Dios está hablando a cada uno. Okay? ¿Ok? Thank you. Gracias. Way in the back. Allá atrás, creo que en la parte de atrás hay una mano. Buenas noches. De hecho, hablando del tema, ahorita lo que acaban de explicar, me surge una pregunta, una duda. Hermano, te pido un favor, quítate porque no se te entiende. Verá, Disculpa. Perdón. Me surge la siguiente duda. ¿Cómo sabes o cómo sientes cuál es el llamado de Dios para ti ante tu iglesia? O a dónde pertenecemos o cuál es nuestro trabajo dentro, nuestra labor dentro de la iglesia. Okay. How old are you? ¿Cuántos años tienes? 34. ¿Cuántos? 34. 34. 34. Okay? Yeah, you need to be learning that. Bien, ya necesitas saber eso. When you're very young,
I would encourage you to get involved in a lot of different ministries as you have the opportunity. Cuando eres joven, te recomiendo que te involucres en todos los diferentes ministerios que puedas, Because most of us learn by doing. porque la mayoría de nosotros aprendemos haciendo. And you will find where you have gifts and talents. Y ahí es donde vas a saber cuáles son tus dones y tus talentos. For instance, I am a teacher of adults. Por ejemplo, yo soy maestro de adultos, But if you put me in front of a group of 4 or 5-year-olds, pero si me pones en un grupo de niños de 4 o 5 años, I wouldn't know what to do with no them. sabría qué hacer con ellos. That's not my gift, my No, talent. no es mi don. Now you're still young enough that you still, have got time for this. Bueno, todavía estás chavo y todavía tienes tiempo para But descubrir if you're esto. my age and you do not know the answer to that for yourself, you're in trouble. Pero si tú tuvieras mi edad y todavía no sabes eso, entonces sí tendrías problemas. So when I was young, I was involved in a lot of different ministries. Cuando yo era joven me involucré en diferentes ministerios. I used to play the guitar and Tocaba lead la, worship. tocaba la guitarra, estaba en la adoración y la alabanza. Not like the young man was doing tonight. I never could do it that good. No como el joven que hoy estaba cantando, nunca lo podría yo hacer tan bien como él. But I could do it better than the little churches where I was preaching. Pero yo tocaba mejor que en las iglesitas pequeñas donde yo But predicaba. that's not my primary gift. Pero ese no es mi don principal. And one day, I have 2 daughters, and when they became youth, Yo tengo 2 hijas y cuando mis hijas crecieron, they said, Daddy, you just preach. Let Mama sing. me dijeron mis hijas, papi, tú no cantes, por favor, tú nada más predica. So, exercise your gifts as you have the opportunity. Así es que mientras tengas chance, ejercitas tus dones. And that's one of the ways God leads us. He gives us opportunities. Y esa es una de las formas en cómo Dios nos guía abriendo oportunidades. Again, that may come disguised as a problem. Y otra vez, tal vez esas oportunidades vienen disfrazadas de problemas. But keep looking for the opportunities. Pero sigue buscando las oportunidades. For instance, I was a young evangelist. I was 23 years of age Por ejemplo, when I first came to Chiapas. Por ejemplo, a los 23 años por primera vez yo vine a Chiapas como evangelista. I knew nobody in Chiapas. No conocía a nadie en None Chiapas. of my family had ever been in Mexico. Ni mi familia había venido a México. But I had a desire to win souls for Christ. Pero tenía un deseo de ganar almas para Cristo. I was a young evangelist. Y yo era un joven So evangelista. I'm looking for opportunities. Así es que empiezo a buscar oportunidades. And when I came to Chiapas, I found a wonderful opportunity. Y cuando llego a Chiapas encuentro una maravillosa oportunidad. It's a great harvest field. Un campo de cosecha So I've tremendo. been coming back every year. Y por eso seguí regresando cada año. Okay, does that help? ¿Ayuda? Okay, thank you. Gracias. ¿Una más? Okay. We got 2. Ah, ok, 2. Let's do this one first and we'll go over to this one. Esa y luego la otra. Buenas noches, yo quisiera preguntar lo siguiente. ¿Cómo saber nosotros como líderes cuando una oveja o una persona, un alma que está a nuestro cargo como líder, ya se le habló una vez, se le habló otra vez, se le habló otra vez? ¿Cómo sabemos nosotros como líderes que es momento de soltarlo sin que nosotros sintamos carga o culpa? We are going to stop talking to someone that you have been talking the first, the second, the third time, and doesn't change his attitude. When is the time to just only release that person without feeling guilty that you are not following as a good shepherd to that person? That's a very good question, and every leader will have to deal with that. Muy buena pregunta y creo que todos los líderes tienen que tratar con esa. We should not feel guilty, but we do. No deberíamos de sentirnos culpables, pero sí nos pasa. And that shows that we really love them, we really care. Y eso nos muestra de que realmente nos preocupan o de que realmente los amamos. But you have to remind yourself you're not the Savior. Pero tienes que recordar, tú no eres el Salvador, You're not Jesus. tú no eres Jesús. Now, when you're younger, again, you've got an advantage over people that are older, like Ahora, me. cuando eres joven tienes una ventaja de una persona ya siendo adulta como yo, Because you got more time.
porque tienes más chances, más But tiempo. the older you get, the more focused you have to become. Pero entre más grande eres, tienes que estar más enfocado. And I have reached the point in my life that I don't have a lot of time left. Yo llego al punto en mi vida en el que ya no me queda mucho tiempo. It's one of the most precious things God's given me is time. Y es una de las cosas más preciadas que Dios me da, el tiempo. So I usually, when I'm dealing with someone that I'm trying to correct them or I'm trying to get them to do something that they should be doing, Entonces, cuando yo estoy tratando con alguien que estoy queriéndolo corregir o que estoy queriéndole decir que no haga lo que está haciendo, I will give them a test. les voy a poner una prueba. They don't know I'm testing them, but I'll ask them to do something. Y a lo mejor no lo saben, pero yo les voy a pedir que hagan algo. If they don't do it, I'll give them a second test. Si- I'll ask them to do something. Si no lo hacen, entonces les doy una segunda prueba para que lo hagan. It may be just something very simple, Puede ser algo simple, but it's a test. pero es una prueba. And if they don't do it, I'll usually give them a third opportunity. Y les pido o les doy una tercera prueba, y si no pasan esa prueba, Now, I'm not saying everybody should do that, bueno, no estoy diciendo que todos tienen que hacer lo que yo but hago, at ¿ok? this stage of my life, that's what works for me. Pero en esta etapa de mi vida, eso es lo que a mí me está Because funcionando. I don't have time to waste with people that are not sincere. Porque yo no tengo tiempo para gastarlo con la gente que no es I sincera. don't have time to play games. Yo no tengo tiempo para estar jugueteando. So that's the way I do it. Así es como yo lo hago. You just need to pray and let God give you a clear conscience. Tienes que orar, tienes que pedirle a Dios que te dé una clara conciencia, And kiss them goodbye. y bésalos y diles bye bye. It's like Jesus with Judas. He didn't fight with Judas. He kissed him. He said, "You come with a kiss." Es como Jesús. Jesús, después de estar con Judas, Judas viene, le da un beso y el Señor le dice, ¿con un beso entregas a tu Señor? He let him go. Y no peleó con él, lo dejó ir. You're wasting time to chase Judas. Pierdes tu tiempo correteando tus Judas. Okay? Hasta a mí me gustó. Wow. Someone over here had a question. Wow, over allá here. estaba la mano, por favor. Dijeran esa, la última y nos vamos. Bueno, Wow. que- I get amazed with that one. You lose time chasing your Judas. Wow. Sí, te escuchamos, hermano, perdón. quiero saber la opinión de usted de cómo entiende usted la predestinación mencionada en Romanos. Perdón, quiero saber la opinión de usted de cómo usted entiende la predestinación en Romanos. La opinión de usted. Predestination. Okay, there's a lot of debate about that, and we could talk about it a long time, Bueno, hay mucho debate sobre esto y podríamos pasar mucho tiempo. and still probably wouldn't solve the problem. Y a pesar de eso, no solucionaríamos el problema. Because the theologians or Bible scholars have debated about this for hundreds of years. Porque los mismos teólogos han debatido de esto por cientos de años. I did a teaching back in July, or En julio pasado yo di una enseñanza and I would encourage you get a copy of those notes and study them. y te quisiera pedir que ojalá y pudieras tener una copia de esos estudios que tuvimos en julio pasado. There's 6 lessons, and one of those lessons I deal particularly about predestination. 6 lecciones y una en particular hablamos de la predestinación. And I called it, I believe, the plan of the gift of planning. A esa lección la llamé el don de la planeación. Because the word predestination simply means Porque la palabra predestinación simplemente significa to plan ahead. planear hacia adelante. It's just like every one of us have plans. Como todos nosotros tenemos planes. Some of you are planning to get something to eat here in just a few minutes. Algunos de ustedes ya están planeando por qué van a cenar porque ya tienen hambre, ¿verdad? Some of you are planning where you're going to be in the morning. Algunos de ustedes están planeando dónde van a estar mañana en la mañana. Where did we get that ability to plan? ¿Dónde sacamos esa habilidad de planear? We got it from God. De Dios.
So if we have this ability to plan ahead, Así es que si nosotros tenemos esa capacidad de planear por adelantado, God also has that ability. Dios también tiene esa capacidad. And that's why he planned the salvation of man from what he called the foundations of the world. Por eso Dios planea la salvación del ser humano desde antes de la fundación del mundo. And it's that you'll read this in several places, but like Ephesians, the first chapter, Y tú lo vas a leer en diferentes partes, por ejemplo, Efesios capítulo 1. where he said that Christ died for us as the Lamb of God before the foundation of the world. Donde dice que Cristo muere como el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. And he said, we have been predestined to salvation. Y ahí dice, hemos sido predestinados para salvación. What that is saying, Y lo que dice es, God made the plan before he even made the world for our salvation. Dios hizo el plan para crear el mundo aún desde antes de que nosotros estuviésemos aquí para salvación. It's a wonderful thing. Es algo maravilloso. So that's what the word predestination means. Eso es lo que significa la palabra predestinación. To plan ahead. Planear por adelantado. And then, of course, the argument that comes over it, does God plan for people to be saved and plan for people to be lost? Y obviamente la pregunta que sale después de eso, bueno, ¿Dios planeó que unos se salven y unos se pierdan? And that's where I disagree with those that say God predestined certain people to be lost. Y ahí es donde yo estoy en desacuerdo de aquellos que dicen que Dios ya predestinó a algunos para que se pierdan. I do not believe that at all. No creo eso para nada. It is not God's will that any should perish. No es la voluntad de Dios que nadie perezca. I believe that the cross of Jesus Christ Creo que la cruz de Jesucristo is sufficient for everything. es suficiente para todo y todos. Because if it is not sufficient for everything, it's not sufficient for anything. Porque si no es suficiente para todo, entonces es suficiente para nada. So I believe what that is saying when it said God predestined us to salvation means God made this plan for us to be saved. Así es que cuando dice que Dios nos predestinó para salvaciones, Dios hizo este plan desde antes para que fuésemos salvos. But then we have our free will. Pero nosotros tenemos nuestro libre And albedrío. we can reject the will of God against ourselves. Y podemos rechazar la voluntad que Dios tiene para nosotros. And then you can't blame God. It's not God's fault. Y luego no le eches la culpa a Dios, no es la culpa de Dios. God made a salvation that was for everyone. Dios hizo la salvación disponible para todos. We made the choice to reject the plan of God. Y nosotros tenemos la capacidad de rechazar esos planes de Dios. So that's a big question. Es una pregunta fuerte. And we could talk about that a long Y time. de eso podríamos hablar mucho tiempo. Does that help? ¿Pero ayuda? Okay. Okay, Very gracias. good. Very good. Ok. I think we are finished that. Yes. Les agradecemos a nuestros pastores que hayan tomado este momento y siguiendo ahí, quisiéramos hacer lo siguiente. ¿Sí? Nos gustaría que por favor pudiesen ver a la pantalla de aquel lado, por favor, ambos.